Con mi tía la así como, no, pues estuvo bien. Espero que te tuvieras que regresar. Ojalá pudieras saber qué lo hago. Hola, les damos la bienvenida a nuestro episodio número 4, ya es el 4, en el cual vamos a hablar de un tema súper interesante que son las despedidas y por qué nos cuesta trabajo decir adiós. ¿Sabemos decir adiós? Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y yo soy Mariana. Y antes de comenzar, queremos aprovechar para agradecer a las personas que ya nos siguen, también a nuestros pacientes y al equipo que trabaja en Mantis, a toda la parte administrativa y al equipo de terapeutas, pues que siempre nos apoya. Bueno, tomando un poco en cuenta el capítulo anterior sobre sobrevivir al 14 de febrero, decidimos poder hacer otro capítulo que sea como por si no sobrevivieron. Exacto. Como de una trilogía. Y justo hoy vamos a hablar de las despedidas, decir adiós, porque es difícil. Entonces, bueno, no sé. En el caso de ustedes, ¿por qué consideran que decir adiós es difícil? O consideran que es difícil, no sé. El día de ayer estaba yo googleando como las despedidas y pues aparecen como muchas cosas como las 15 despedidas más icónicas del cine y muchas cosas que leí, pero todas eran como con un tinte como pesimista, como, cuando las despedidas son horribles, cuando las despedidas son infelices inclusive. Entonces me llamó muchísimo la atención como la noción de despedirse es algo desagradable. Creo que las despedidas para mí sí son difíciles. Creo que con los años las he ido aprendiendo a manejar mejor y eso no quiere decir que ya se volvieron fáciles. Yo creo que siempre están muy asociadas a emociones y lo difícil no es la despedida, sino la emoción que se siente y con la que es pues complicado lidiar. Creo que principalmente las despedidas se asocian con tristeza. En general creo que la mayoría de la gente no estará de acuerdo con nosotros en que muchas de las ocasiones lo que sentimos es tristeza. En otras ocasiones también creo que podemos llegar a sentir miedo, como qué va a pasar después, ahora que ya no tengo este trabajo, esta pareja, que ya me fui de este lugar. Y muchas veces a lo mejor también, pues hasta enojos y tal vez tú no querías despedirte y tienes que despedirte porque solo es así. Entonces creo que por eso son difíciles, por las emociones que implican y que pueden ser muchas y suceder al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cómo manejas eso? O sea, creo que sí está más asociado a lo difícil, a lo negativo, negativo a las emociones desagradables. Pero también puede haber como un, ¿cómo se llama esto? Como contradicciones o emociones encontradas. Por ejemplo, mi mejor amiga se va a mudar de ciudad la próxima semana. Digo, o sea, la conozco desde hace como más de 10 años. Hola. Hola, mejor amiga Mariana. Y entonces, yo me siento muy feliz de que ella se va a ir porque, o sea, es para un mejor trabajo, la calidad de vida en la ciudad donde va, pues está muchísimo mejor. Pero también me siento triste y también siento un poco de miedo ahora que lo mencionas porque sí me siento triste porque es como no inventes, o sea, nos veíamos súper seguido y ahora ya ni sé muy bien cuándo nos vamos a ver. ¿Y qué tal que se olvida de mí? Entonces, bueno, no creo. Pero es como esas emociones encontradas de, sí sé que te tienes que ir, pero no quiero, pero felicidades, pero no te vayas. Entonces, no sé, es difícil y depende, creo yo, de la situación en la que sucede, la persona con la que sucede, o si es trabajo, familia, o tu mascota, no sé. Entonces, yo creo que sí significa un cambio. O sea, yo creo que las despedidas son una época o una etapa que cambiará porque hay algo que sí va a ser diferente. O sea, tu amistad tal vez va a seguir siendo tu amiga, pero hay una clara diferencia entre que ya no van a vivir en el mismo lugar.
cuando una persona fallece, ya no vas a poder seguir conviviendo con esa persona de la misma manera. O cuando cambias de empleo, o sea, puedes estar como muy contento y decir, bueno, es una nueva oportunidad, pero es un nuevo, o sea, es un nuevo algo también, o sea, sí das un paso hacia un lugar en donde no estabas antes. Entonces yo creo que soltar lo que tienes, despedirte, no importa que sea como una persona o un trabajo, es muy complicado porque es voltear hacia otro lado y decir algo nuevo y algo me va a faltar. Ahorita que estamos hablando, están empezando a poner algunos ejemplos, por ejemplo, lo de tu amiga, lo de cuando alguien fallece, un trabajo. Me gustaría que pensáramos en qué tipos de despedidas existen, porque hablando un poco del episodio anterior, que fue del 14 de febrero, donde hablamos sobre todo de las relaciones de amor y de amistad, pues bueno, algunas despedidas y tal vez de las más difíciles que hay son las despedidas amorosas o las despedidas de amistad, pero existen otras. Y me gustaría preguntarles, solo si lo quieren compartir, ¿cuál ha sido una de las despedidas más difíciles que han tenido en su vida o alguna sin llorar? O bueno, si quieren llorar, está bien, podemos llorar aquí, no importa. ¿Cuál ha sido alguna de las despedidas más difíciles que han tenido en su vida? Santo Claus. Nos ponemos Serios. intensas y serias. A mí, no sé, tengo algo como curioso porque justamente el año pasado en mi vida, hasta mi papá diría como, hiciste un desmadre de tu vida. Me despedí de muchas cosas el año pasado, entre ellas, o sea, una relación de pareja y un trabajo de un lugar donde como yo fundé ese lugar. Y creo que esas han sido las despedidas más difíciles de mi vida. Y ya fui a llorar. Pero Kleenex. algo que estaba pensando es como, ok, justamente en este momento esto no se está sintiendo cool. Es difícil. Y al mismo tiempo, sé que a largo plazo esto va a ser un bien para mí. O sea, no estoy tomando esta decisión nada más así porque sí, sino pensando en no solamente qué es importante para mí en ese momento de cómo me sentía en esa relación o cómo me sentía en ese trabajo, sino tenía otras oportunidades como hacia dónde irme. Y pensando como a largo plazo fue como, ¿qué es más congruente con lo que quiero para mí en mi vida a largo plazo? Y que yo me despierte en las mañanas y que diga como, fue difícil esa despedida y al mismo tiempo, qué bueno que estoy viviendo en la vida que quiero estar, aunque tuve que sacrificar como esas cosas. Entonces, igual, no sé si quieren que les cuente el chisme completo, pero... Como tú quieras, lo que quieras contar, pero no. Pero ya hablé a alguien más. No, bueno, yo creo que ahí estás hablando de dos despedidas, pues de las más difíciles. Una es la de pareja, que alguna vez leía en algo que hablaba, un documento científico que hablaba sobre duelos y clasificaban los duelos, no, de hecho era en un libro que hablaba sobre duelo y clasificaban los duelos del duelo más difícil que existe al más llevable, digamos, por estadística, ¿no? Para cada quien es diferente, pero en el primer lugar estaban las separaciones de pareja. Incluso antes que la pérdida de un hijo, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, e insisto, es una cuestión estadística, no es algo, cada quien lo vive diferente, pero hablaban de que el vínculo emocional que hay de una pareja es uno de los duelos y de las separaciones más difíciles, y de ahí venían justo como el perder un hijo, el perder un padre o madre, o sea, los duelos de familia muy cercana. Entonces, bueno, aquí hablas de uno de esos de pareja y otro laboral, que pues también es como todo un proyecto de carrera, ¿no? Yo puedo decir que de las despedidas más difíciles, he tenido muchas, la verdad es que hasta digo, ¿por qué pregunté esto si yo misma no tenía en orden las respuestas? Pero de las más difíciles han sido, sí, una separación de pareja hace muchos años. Ahí creo que la dificultad tuvo que ver con que no fue una decisión que yo tomara y hubiera pensado de por qué lo estoy haciendo y cómo lo quiero hacer. Ahí fue como que la ola me revolcó y solo me tuve que despedir porque sí, se acabó y ya.
Y pues el no estar tan consciente, tan preparada para esa despedida, creo que fue una cosa que me dolió mucho. Y la otra es que justo no tenía claridad de qué seguía después, porque mi manera de vivir, viviendo con una pareja, iba a cambiar completamente a vivir de otra manera. Entonces creo que ahí lo que reinó todo ese tiempo fue mucho más el miedo que la tristeza. Estaba triste, pero también me moría de miedo como de, ¿y ahora cómo vivo? Después de tanto tiempo de estar así, ¿qué hago con mi vida, no? Y creo que de las despedidas también más difíciles que he tenido han sido de pasiones que tengo, de actividades. Por ejemplo, no sé, practicar un deporte por mucho tiempo. Yo hice gimnasia como por 8 años. Entré ya muy grande, tenía 12 cuando empecé y terminé como a los 20. No es que yo hubiera sido una gran gimnasta, ni mucho menos. Simplemente amaba hacer gimnasia. Y cuando tuve que dejarlo porque había otras cosas importantes y porque incluso mi cuerpo en ese momento ya no estaba tan dispuesto para hacer ese tipo de deporte, me costó muchísimo y fue como una relación de esos ex que vas y vienes y vuelves y regresas y así como que volvía, la dejaba. Entonces creo que una relación de pareja y estas de alguna, pues sí, de una pasión. Y bueno, de ahí también pérdidas de familiares, también son de las cosas más difíciles que he vivido. Y también de mascotas. O sea, creo que eso es súper doloroso. Pero ya, porque si no solo voy a echar mi lista y se va a acabar el podcast, el episodio con mi... Yo creo que sí. Como dice, tenemos muchos diferentes momentos de despedidas. Yo también bailaba antes y justo tuve una separación con mi época, bailaba danza folclórica. Y cuando dejé de bailar, había bailado como 12 años, me costó muchísimo trabajo soltarlo. O sea, lo volví a intentar y hacía cosas que ni siquiera me ayudaban porque seguía bailando cuando entré a la universidad. Entonces me quedaba dormida en el metro. O sea, había cosas, hacía la tarea en los ensayos. Y yo empecé a darme cuenta que ya estaba forzando demasiado algo que ya no cabía en mi vida y que yo no quería despedirme de eso. Y hasta la fecha, hablar de eso todavía tengo una ligera sensación como de ¿por qué lo solté? O sea, ¿por qué no puedo volverlo a hacer? Entonces, ni siquiera puedo decir que ya esté en ese lugar como de total aceptación. Y yo creo que una de las despedidas más fuertes para mí, o sea, yo sí tengo un tema cuando la gente fallece, o sea, sí es algo que para mí es complicado manejar y que admiro a las personas que trabajan en duelo y que hablan de estas cosas porque para mí es un tema que de verdad yo creo que no logro manejar muy bien y que hace unos años perdí a una de mis tías muy cercanas y yo sentí que fue una de las pérdidas más difíciles porque estaba muy enojada, porque fue algo como súper abrupto, como que nunca había estado enferma, yo pasaba mucho tiempo con ella y yo me regreso a la ciudad y ella falleció como en 15 días, entonces yo ya nunca la volví a ver porque ya no vivía aquí. Entonces tuve muchas emociones respecto al rechazar el no haberme preparado o inclusive el no haberme despedido, porque yo ya no la vi. O sea, la vi solamente pues el día que la enterraron. Yo me acuerdo que no dejaba de llorar hasta mi mamá me decía, o sea, como que a mi mamá le dio preocupación pues que yo entrara como en algún momento como de crisis, porque yo lloré durante toda la noche así inconsolablemente y no me movía al lado del cuerpo en donde mi tía estaba tendida. Entonces, ese tipo de cosas para mí sí son, o sea, inclusive rechacé mucho tiempo el no haberme podido despedir, como la despedida como no te gustaría. Yo creo que esa fue como, no lo procesé, no lo pensé, no me preparé y luego no me despedí. Y entonces, bueno, hoy vivo con muchísima más paz respecto a eso porque han pasado, no sé, unos 10 años, pero en ese entonces sí me costó muchísimo trabajo. Y justo ahorita que estabas hablando de la manera en que te tocó despedirte de tu tía, creo que no solo es el tipo de despedidas porque estamos hablando de duelos de familia, cuestiones de pareja, de trabajos, sino el cómo, la forma, que no es lo mismo cuando es algo abrupto en donde pues no tenemos opción y nos tenemos que despedir sí o sí. A lo mejor lo que platicabas tú de las decisiones que tomaste el año pasado, en las que de alguna manera tú decidiste despedirte y tenías claridad de por qué. Entonces, a mí me gustaría que platicáramos de
qué formas de despedida hay, buenas, malas o como sean. No sé, pienso un poco, por ejemplo, en el ghosting que sucede mucho en las relaciones de pareja, como el solo desapareció y pues ya no supiste más. Los extremos entre entre despedirte, o sea, buscar a la persona y prepararte para eso, y el otro lugar, ¿no? No, solo te vas y ni siquiera te despides, o sea, Ajá. que no enfrentas esa parte. Ahorita me vino a la mente como pensé, ¿cuál es la diferencia entre ghosting y lo que yo hice? Que no es ghosting y lo quiero dejar claro. Es algo diferente. Lo asocio como, o sea, yo lo asocio con ser una buena ex, en la que, o sea, el acuerdo fue, la persona me dijo, yo no quiero saber nada de ti después de esto. Y para mí fue como, ok, pero no fue como está bien desde el orgullo, como de, sí, no te voy a hablar nunca jamás en la vida, sino que fue como, o sea, nuestra relación fue súper importante, tú eres una persona muy importante en mi vida y no quiero hacer nada como para lastimarte más. Entonces, si tú ya me dijiste, no quiero volver a saber de ti, aunque yo tenga así como, quiero saber cómo está y así, es como, ok, o sea, no lo voy a hacer, voy a respetar esto que él me pidió y simplemente, o sea, ya no tengo así nada de contacto con él y silencié como, no sé, historias de redes sociales, de muchas cosas y cuando tengo así muchas ganas de escribirle, que así es 9 de 10, le escribo a mi terapeuta así como, oye, quiero escribirle y mejor te estoy escribiendo a ti. Y entonces, esa es una parte, a diferencia del ghosting, en la que, como dice André, no te despides, no delimitas nada, simplemente dejas de contestar, te desapareces y la otra persona, yo creo que se queda súper confundida de qué hice, o sea, qué pasó. No sé, creo que uno puede entrar en un, no sé, en un torbellino de muchas cosas y que genera muchísimo malestar. Entonces, Yo sí he leído así como artículos en donde este tipo de desaparecer sí es una de las cosas que más genera ansiedad en la otra persona. O sea, el no poder decir ya no quiero estar contigo o ya no quiero saber de ti o ya no quiero ser tu amigo y solo irte y dejar al otro en un total momento de incertidumbre y dudas, sí es algo que inclusive puede ser traumático para la persona. O sea, el quedarte ahí como sin saber qué pasó de una manera tan abrupta abre mucho la puerta a que tú te hagas un montón de ideas y a que tengas un montón de inseguridades. Entonces, yo realmente sí he leído que sí daña mucho a las personas. Creo que hay una diferencia que es importante mencionar entre el ghosting, que creo que tiene que ver con que tienes la posibilidad de despedirte y decir que te vas a ir y no lo haces, entonces ahí estás solo desapareciendo. Y existen otras situaciones en las que inevitablemente la despedida tiene que ser como que no hay tiempo para prepararla, ¿no? de tajo. Como de tajo, exacto. Y estoy pensando, o sea, creo que en las relaciones de pareja la mayoría de las veces existe la posibilidad de despedirse. Creo que es en otro tipo de despedidas como las de una enfermedad, como cuestiones inevitables donde pues no hay opción, ¿no? Pensaba ahorita justo en la película de E.T., en donde pues ninguno de los dos, ni E.T. ni Elliot, querían despedirse porque si por ellos hubiera sido, hubieran estado juntos siempre. Pero había algo inevitable que era que E.T. no podía vivir en el planeta Tierra porque pues no podía, necesitaba su propio oxígeno de otro planeta o como se llame y regresar con los suyos. Y entonces ahí pues no había de otra, era algo inevitable. Y eso me hace pensar en lo inevitable de algunas despedidas, en cuestiones que no solo son por decisión de alguien, sino porque simplemente esa relación ya no puede continuar, ya sea porque una persona tiene que irse de este plano y ya terminó su vida y ya no puede estar más aquí, o porque tiene que mudarse a otra ciudad, a otro país y así tiene que ser. Entonces, también ahí me gustaría que nos preguntáramos
qué tanto logramos aceptar la vida y las cosas tal como son cuando eso implica despedirnos y no queremos, y que se vale no querer, ¿no? Como Anakin Skywalker. Exacto. Ay, yo quiero meter una cuchara. Con permiso. O sea, sí, esta parte de qué tanto lo aceptamos. Al final de cuentas, pues, Darth Vader nació de la dificultad de Anakin para aceptar que tenía que dejar ir a Padme. Entonces, al final, como que en su mente era como, oh, sí, si me uno a Palpatine, Padme no va a morir. Pero justamente el que se haya unido al lado oscuro, pues hizo que Padme se muriera. Y entonces, también el hecho de que nunca aceptó la muerte de Padme, y que sabía que había tenido hijos y los estuvo buscando a Luke lo estuvo buscando por toda la galaxia y como hasta acechándolo, así como de... Creo que es muy difícil estar preparado para aceptarlo. En mi caso, hay 2 seres vivos en este mundo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, bueno, 3, como aceptar que inevitablemente en algún momento me tengo que despedir, mis papás y mi perra. O sea, es como... Yo soy Anakin Skywalker cuando mis papás me dicen, disfruta de, pues de convivir con tu perro, ¿no? Y yo siempre tengo respuestas así como, no, ¿cómo? Mi perro va a durarme toda la vida. Va a vivir 100 años. O sea, ¿qué te pasa, papá? Yo no voy a vivir sin mi perro. O sea, el día que... Y digo cosas así súper rígidas como, el día que algo le pase a mi perro, me voy a deprimir por años, no me hablen, no me escriban, no quiero saber nada del mundo. Pero porque justo me cuesta muchísimo trabajo la idea de que él en algún... Bueno, yo voy a llorar. Ni siquiera está pasando. Ay, no, qué horrible. Me ponen un sticker. Me tapan en esta parte. Ay, no, o sea, a mí sí, yo creo que el miedo de perder es lo que nos hace a veces tener dificultad para despedirnos. Inclusive me pasa con los pacientes. O sea, a veces noto que cuando solo se van y pues ni siquiera se considera como ghosting porque no es una relación, pero es una relación interpersonal. Cuando los pacientes solo se van... Sí, hacen ghosting los pacientes. Hacen ghosting. ¿Cómo no? Y dejan Claro de que contestarte y ya no... Ya es como... hola, nos vemos mañana. Silencio abismal. Y es como... ok. No. Y la siguiente semana tú así como... Sigo aquí al pendiente. Visto de nuevo. Entonces, esa sensación como de... ¿Qué hice mal? Porque si te llega esa pregunta como terapeuta que pudiera haber hecho diferente para que esto no pasara y la verdad es que es triste. No lo hagan, por favor. No abandonen a sus terapeutas. No hagan ghosting. Si nos van a abandonar, díganoslo. No nos vamos a enojar, de verdad. Bueno, pero a nosotras y a cualquier otra terapeuta, no ghosten a ningún terapeuta en ningún momento. Creo que, bueno, ya hablaremos un poco respecto a si sabemos o no despedirnos y cómo podríamos hacerle, ¿no? Para despedirnos, pero... O sea, ayer, por ejemplo, que uno de mis pacientes adolescentes, que lo admiro inmensamente porque se despidió de mí, me costó trabajo. O sea, tengo que reconocer que tenía pensamientos como, no quiero, no... O sea, yo estaba luchando con eso. Pero bueno, después me di cuenta de que pues era avanzado muchísimo y que fue súper amorosa su manera de sentarse ahí y decirme, ¿sabes qué, Andrea? Ya lo pensé y me siento listo. Lo agradecí, aunque no fue fácil. O sea, tampoco puedo decir que estuve así como, ay, aceptación y amor. Sí me costó trabajo y yo, bueno, sigo aquí por si lo necesitas. Pero bueno, eso fue un poco más como para mí, pero sí creo que es difícil aceptar aún así la despedida. Creo que lo que es difícil de aceptar no es como tal la despedida, sino vuelvo un poco a lo que decíamos al inicio de las emociones que la despedida provoca. Y creo que hay 2 cosas en la despedida que cuestan mucho trabajo. Una es el dolor. O sea, una es que inevitablemente una despedida duele. Porque si no, no sería una despedida. Y si no, bueno, a lo mejor hay despedidas que duelen menos que otras, pero finalmente te estás separando de algo, está habiendo un cambio, entonces es como como aferrarse y tratar de evitar a toda costa el sentir dolor. O sea, no quiero sentir ese dolor. Yo coincido contigo, una de las cosas que más dolor me causa pensar cuando estoy pensando a futuro es en el tener que despedirme algún día de mis papás
y también de mi perrita que ya tiene 10 años y que sé que pues en algún momento tendrá que irse. Y bueno, de muchas otras personas que amo profundamente. Y justo pensando en este dolor que queremos evitar tanto, me acuerdo de una canción que es un súper rolón de Cerati, que se llama Adiós. Y en esa canción hay una frase que dice, del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Me gusta mucho esta parte porque me hace pensar que el dolor es parte de la vida, es parte de las relaciones y que de alguna forma las despedidas son parte de la vida y de las relaciones. O sea, tal vez nos gusta pensar en los ciclos como solo con las partes bonitas, por ejemplo, el nacimiento de una relación o de una vida y luego como todo el desarrollo donde está padrísimo y hay momentos increíbles y luego pues viene como las estaciones del año, ¿no? Está el árbol floreado y hermoso y después en algún momento pues las hojas se caen y es como un ciclo que tiene que llegar a su fin para que vuelva a renacer. Y como que esa parte queremos que no exista y por eso hay también tanto, está tan idealizado el tema, por ejemplo, de la inmortalidad, de intentar ver de qué manera podemos vivir más y nunca morir, o de que las relaciones sean para siempre y que no se acaben. Y vivieron felices por siempre. Vivieron felices por siempre. Creo que esto tiene que ver también con el que no toleramos la incertidumbre. O sea, porque después de eso hay un momento como de silencio en el que no sabemos qué sigue, qué va a pasar y no queremos tener esa incertidumbre. Entonces, bueno, creo que un poco también va por ahí y por eso las formas de las despedidas pueden ser difíciles. Y que justo, o sea, culturalmente nosotros como mexicanos, este dicho que tenemos de el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y es como... Yo lo hago todos los días. Sí. Yo, por ejemplo, en una llamada con mi papá, creo que nos tardamos más en despedirnos de la llamada que en el mensaje que teníamos para darnos. El contenido. Exacto, así como, sí, bueno, nos vemos en la casa. Ok, sí, bye, pero bueno, allá nos vemos. Sí, pero... Te cuidas. Okay, sí, te cuidas, con cuidado. bye. Sí, y, o sea, creo que es una más. Debo reconocer que hasta siento feo cuando, por ejemplo, Mai me dice, adiós, Andrea, y me cierran la videollamada. Yo me he quedado ahí así de, adiós, bye, nos vemos al rato. Y Hablamos. Y Mai solo ya se desconecta. He tenido el pensamiento, ay, qué seca. Pero obvio sé que Soy el árbol del invierno. Obvio sé que es interpretación y lo he pensado porque digo como, May y yo tenemos reuniones, hablamos en la mañana, en la tarde y en la noche prácticamente. Entonces luego digo como, y después yo le mando mensajes. Entonces realmente, pues no hay una desconexión entre nosotras, pero cuando solo se desconecta, o mis adolescentes también siempre me hacen eso, adiós, pum, y cierran la cámara, y cierran la sesión, y yo también te quiero. Y a veces lo hago solo porque no tolero ese malestar de quedarme ahí yo sola sin hacer una larga despedida. Creo que y Mariana, la próxima vez que Mariana cierre una llamada, me va a decir adiós, Andrea. Adiós. 1000 besitos, adiós. Bye, adiosito. Creo que ahorita que estás diciendo eso, me parece que hay muchas oportunidades para practicar las despedidas que no solo tienen que ser en las grandes despedidas. O sea, que de verdad saber decir adiós es una habilidad que deberíamos aprender para la vida. No quiero. Que deberían enseñar en la primaria. Que deberían enseñar en preescolar. Porque despedirte es parte de evolucionar, de saber terminar algo para poder seguir viviendo y avanzando. Alguna vez estaba leyendo que sobre el tema de la muerte, que pues si nadie muriera nunca, no habría lugar, espacio ni energía para que siguieran naciendo otros seres vivos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en las relaciones de todo tipo es difícil pensar en la despedida como parte de la relación. O sea, creo que pocas personas empiezan una relación y dicen como, wow, estoy súper enamorado de esta persona, qué increíble, nos la estamos pasando. Bueno, ¿cómo será el día que esto termine? Es así como, no hablemos de eso, solo hay que seguir y... A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. ¿Sí? Has dicho, oye, cuando terminemos, ¿cómo nos vamos a dividir esto? Sí, o sea, es como que tengo que tener todo planeado
Como, avísame qué va a pasar para que me organice, por favor. Avísame si te vas a ir para que yo sepa. De No, hecho, pero yo creo que eso puede ser un obstáculo para disfrutar sí, el justo. momento presente. O sea, lo que hablábamos hace un ratito, mi perrito bebé tiene 3 años. O sea, también a veces me pongo a pensar y digo, disfruta el presente. O sea, no estés preocupada porque algo le va a pasar porque me gana la ansiedad. O sea, sí me gana así como que, pues que no le pase nada nunca y que siempre estemos juntos. Creo que a veces por estar más preocupada en eso o en anticipar cómo lo manejaría si él ya no estuviera, me aleja de disfrutar y aceptar vivir lo que nos toque vivir el tiempo que nos toque vivir juntos. Y creo que también depende del tipo de relación y de cada persona. El otro día una amiga me decía, ¿cómo, por ejemplo, cuando inicias una relación de amistad, es mucho menos común que te preguntes, ¿esto va a ser para siempre? ¿Siempre seremos amigas? ¿Se va a acabar en algún momento? ¿Cómo va a ser el final? Y en una relación de pareja es mucho más común por el tipo de relación que empiecen a surgir estas preguntas como de, ¿y sí será para algo en serio? ¿Y esto es algo que va a durar? O como el típico de empezar a preguntar, bueno, ¿y qué somos, no? ¿Y qué sigue? O sea, ¿por qué sí pasa en una relación de pareja y de repente en otras relaciones solo fluye más? Entonces también creo que tiene que ver con el tipo de relación, incluso con la edad. Por ejemplo, yo recuerdo que de niña sí me llegaba a preocupar como cualquier niño de que mis papás no se mueran y que no les pase nada. Pero al final también tenía muchos días y muchos momentos donde solo los disfrutaba y no pensaba demasiado en eso. Pero hoy, siendo más grande, más consciente, teniendo edades diferentes, tanto ellos como yo, es un tema que me importa más que en otro momento, ¿no? O con mi perrita, cuando estaba chiquita, la verdad es que a mí no me pasaban estas preocupaciones por la mente y yo sentía que iba a ser un cachorro por siempre. Y ahora que veo que ya se baja con cierta dificultad, que ya está viejita, que ya baja con cierta dificultad del sillón y que ya se ha enfermado de algunas cosas, entonces ya digo, también ella ha crecido. Entonces, como que eso también impacta en cómo lo maneja uno, ¿no? El otro día, bueno, mi perrita tiene 13 años. Lola. Entonces, Lolito para los cuentos. Le dije a mi mamá como, hay veces que me da miedo como seguirle comprando cosas a Lola, porque qué tal que ya no le duran o que no las va a disfrutar. Y nada más, o sea, sentí como el silencio de mi mamá, así. Y después me dijo como, ay, sentí muy feo, no quiero pensar en eso. Y es, sí, ya sé, pero, o sea, yo tampoco, pero ya como a esta edad que ella tiene, me es difícil como no empezar a prepararme para eso. Y aún así, o sea, procuro disfrutarla cuando estamos juntos. Además es muy mandoncita y siempre quiere que le haga caso. Pero ¿ustedes creen que si cambiara un poco como nuestra percepción de las despedidas en algunas relaciones sería más simple? Por ejemplo, viene un poco a mi mente como una vez que uno tiene como más conciencia de que eso sucederá, como que parece que puede ser que eso nos ayude a resistirnos un poco menos, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes, a mí sí me pasa que he trabajado más a lo largo del tiempo, aprender a despedirme, a soltar, a tener como despedidas constructivas en donde ellos crezcan y yo también, y reconocer que no todo puede ser perfecto en el camino y que inclusive desde el inicio lo pienso, estaremos juntos en el tiempo que nos toque estarlo, y una vez que por situaciones de ellos, mías o por cosas más allá de otro tipo de factores, tocará haber compartido el tiempo 6 meses, un año, no sé. O sea, realmente ni siquiera estoy pensando en cuánto tiempo, sino el tiempo que nos tocó, como que uno puede aceptarlo mejor. Pero no sé si es esta dificultad a veces, como lo decían hace un ratito, ¿no? El juntos para siempre, ¿no? Entonces, que eso cierra la puerta a la posibilidad de decir, bueno, en algún momento todo puede terminar, porque eso es cierto, hasta una relación de amigos puede terminar, y cuando uno logra aceptar un poco más eso, lucha tal vez menos con forzar el ex que va y vuelve y va y vuelve y sigue como con el pie en la puerta, así como, no, espera, aún lo sigo pensando, y que al final lo que nos está costando trabajo es aceptar,
pues que todo puede terminar en algún momento. O sea, todo incluyendo un trabajo. Yo he tenido pláticas con Coy de pensamientos catastróficos como si ha pensado qué pasaría si Mantis en algún momento Se acaba. ¿no? Y yo empiezo así, hiperventilo, entonces me costaría muchísimo trabajo ver mi vida sin eso, porque lo hemos hablado, más allá de Mantis como ser una clínica de atención psicológica, es nuestro estilo de vida. O sea, estamos en contacto con los pacientes, hablamos entre nosotras, en general hacemos muchas cosas alrededor de Mantis que tal vez las personas no alcanzan a mirar, ¿no? Tomamos cursos, hacemos cosas juntas, como ustedes fueron como a un retiro. Entonces, bueno, una serie de una construcción alrededor de eso. Y pensar en la idea de que eso se termine. Y, por ejemplo, la respuesta que yo le doy a André cuando hemos platicado de eso es que yo trato de practicar ciertos hábitos que me ayudan a mantener los pies en la tierra, y una de las cosas que hago es que todos los días trato de recordarme a mí misma que esto se puede terminar. O sea, esto, Mantis, esto, esta relación, esto, esta vida, la mía, la de otras personas. Creo que el cambio de perspectiva ayudaría muchísimo. También creo que es algo cultural. O sea, es una perspectiva muy occidental la de aferrarse a no sentir el dolor y a evitar las despedidas. Por ejemplo, desde otras perspectivas más orientales, como la perspectiva del budismo o del zen, se habla de la impermanencia de las cosas como una realidad y de la impermanencia de las personas. O sea, como nada ni nadie es para siempre, absolutamente nada ni nadie. Ningún trabajo, ninguna relación. E incluso alguna vez leía un libro que se los recomiendo muchísimo de Thich Nhat Hanh, este monje vietnamita zen, que se llama Miedo o Fear en inglés. Y ahí hablaban de que hay 4 verdades absolutas a las cuales nos resistimos y que son, desde el punto de vista del budismo, el origen del sufrimiento. Y espero acordarme de todas y no voy a quedar muy mal, pero una es que todos vamos a morir, o sea que la muerte es inevitable. Otra es que todos vamos a envejecer, que el envejecimiento es inevitable. Otra es que todos vamos a enfermar. Y otra es que todos vamos a perder a los seres queridos que tenemos. O sea, inevitablemente los perderemos. Y entonces una de las meditaciones que se proponen en ese libro, y los budistas lo hacen, es repetirse todos los días estas verdades, como la muerte es inevitable, el envejecimiento es inevitable, algún día voy a enfermar y voy a perder a mis seres queridos. Y es súper duro cuando empiezas a verlo así porque te resistes y dices, no, ¿qué puedo hacer para que no pase? Pero yo sí creo que si hubiera un cambio de perspectiva, viviríamos las cosas con menos sufrimiento. Nos seguirían doliendo porque nos va a doler, pero lo sufriríamos menos. Incluso en las amistades, ¿no? Ahorita decías, las amistades a veces se acaban. El otro día una amiga me decía, hay amistades que tienen fecha de caducidad. Y es así, solo se termina, ya no tienes otras cosas en común. Y, por ejemplo, yo antes lo veía como, no, qué mala onda, que ya... Amigos por siempre. Ajá, que ya no siguió sin mi amiga. Y ahora pienso, bueno, solo hay caminos que tienen un final antes de lo que esperabas, ¿no? Me acordé un poco de... en una sesión con mi terapeuta, me decía, ¿cuál es tu platillo favorito? Y yo, el salmón ahumado. Y me dice, y ya cuando te lo vas a comer, ¿ya estás pensando en cuándo se va a terminar? Y yo, pues sí. Obvio, ¿tú no? Anda, exacto. Y me dijo así como, ay, May, no me salió, pensé que me ibas a decir que no. Y yo, pues por eso vengo a terapia. Y sí, fue a todo. Y bueno, o sea, pensando en esto de el salmón y así, y también como solemos ver las despedidas, el cierre de las cosas desde el punto de vista occidental, más bien me vino a la mente desde el enfoque que nosotros manejamos en terapia, que tiene bases como del budismo zen, como en esta parte que todo es temporal, o también de poder estar en el momento presente. Entonces, algo que yo estoy practicando es tratar de estar en el momento presente con mi salmón, sin anticiparme de si se va a terminar o qué va a pasar, ¿no? Porque al final de cuentas,
si estoy pensando constantemente en cuándo se va a acabar y cuánto me queda y no sé qué, pues, o sea, es mi comida favorita y ya no la disfruté. Entonces creo que eso nos puede, digo, ahorita lo del salmón, ¿no? Pero nos puede pasar como con muchas otras cosas, como lo decíamos en las relaciones, como desde el principio ya estás pensando si se van a terminar y yo como, sí. Mariana anticipándose la respuesta de su mente. Claro, Mariana, sí, prepara tus cosas, cómo las vas a recoger y qué vas a dividir. Hay que dejarlas empacadas por cualquier cosa. No, creo que también es un equilibrio entre los dos extremos, ¿no? O sea, ni creo que sea lo más sano el decir, no pensemos en el final, solo dejémonos ir, comamos el salmón y ya a ver que Dios diga. Porque al final también eso te aleja de una conciencia, pues de una realidad que es que todo tiene un final, que las cosas son temporales, las relaciones son temporales. Y por el otro lado, tampoco estar todo el tiempo pensando solo en cómo va a ser el final. Quiero compartirles algo muy breve de justo hace unos meses, Mariana y yo fuimos a un retiro de silencio, el que mencionabas, con un terapeuta y maestro zen llamado Randy Wolbert. Y justo yo le platicaba a él que en ese momento estaba sufriendo mucho porque todo el tiempo, de manera muy frecuente, estaba pensando en cómo iba a afrontar o cómo iba a ser el momento en el que mis papás se murieran, cuando eso tenga que pasar en el futuro. Y que me dolía y me daba tristeza y pensaba en el final de sus vidas y luego eso me llevaba a pensar en el final también de la vida de mi perrita, de otras personas y hasta de mi misma vida. Y entonces me decía, ¿cómo te sientes? Y yo, pues triste, me da miedo. Y me dijo una metáfora que se me hizo súper bonita y se las comparto. Me dijo, bueno, pues cuando el miedo y la tristeza toquen a tu puerta, invítales a pasar y a que se tomen una taza de té contigo. Pero no dejes que se queden a dormir ni a vivir ahí el resto de la semana o del año. Entonces creo que es muy válido sí decir como, sí se va a acabar mi salmón, qué mala onda, siento feo. Y luego tomar una respiración y empezar a disfrutarlo. O sea, no es necesario que trates de no pensar en eso, pero tampoco como que lo evites pensar o que niegues la emoción que sientes. Relacionado un poco con este punto, como medio entre el negar totalmente lo que hablamos, ¿no? Como de dejar la puerta abierta y aceptar que es necesaria la despedida. Sí, o sea, no vamos a estar pensando todo el tiempo en eso, pero bueno, creo que hay cosas en las cuales aceptar que todos necesitaremos despedirnos de algunas cosas en algún momento. ¿Ustedes creen que sabemos despedirnos? ¿O qué cosas les han funcionado a ustedes para despedirse de una relación de pareja o inclusive de otro tipo de rupturas o de despedidas en otras cosas? La experta en despedidas. Rápido y sin dolor. No, vete y ya, solo no digas vete nada. Ya, si no encuentras motivos. Pues creo que hay que dejar muy claro que estas son como perspectivas muy personales y que si nos han servido a nosotras no necesariamente tienen que funcionarles a ustedes. En mi caso, he mejorado realmente las despedidas porque antes podía tardarme como 2 años en decidir si quería continuar o no algo. Y bueno, la última vez solo me tomó como una semana. Pero algo que me ayuda es comunicarlo a la otra persona o en caso de un trabajo, pues a la otra persona que esté implicada. No irme justo así como nada más. Pues ser honesta al respecto de por qué me estoy yendo, por qué estoy decidiendo la despedida en las que yo he decidido. Porque creo que justo es un acto de amor, de como en honor a todo lo que te brindó esa persona o esa relación o ese trabajo. Y como, pues sí, tal cual como que es honorable decirlo, ser claro de por qué te estás yendo. Y en el caso, bueno, yo afortunadamente nunca he tenido una pérdida de algún familiar como muy, muy cercano y que me haya dolido mucho. Pero algo que he trabajado con algunos pacientes que han tenido pérdidas así y que bueno, me ha funcionado con de 11 años para abajo,
es como no te pudiste despedir, no sé, de tu abuelita, de tu tía o de alguien muy importante para ti. Los rituales son importantes, diría el zorro del Principito. Entonces, algo que hemos hecho como, bueno, o sea, si a tu abuelita le gustaba mucho regar las plantas, entonces, en honor a ella y en continuar un poco como, más bien hacer el ritual de despedida, pues sigue regando sus plantas o ten una planta que a ti te haga pensar en ella y cuídala, ¿no? O tal cual, no sé, haz un ritual que a ti te funcione con una foto, escríbele una carta o algo para ayudar a ir con ese proceso, porque yo creo que sí es necesario, o sea, solo mini retomando la parte del ghosting, no lo hagan. Pues, yo quiero poner sobre la mesa que creo que no hay una despedida correcta, perfecta, que salga bien. O sea, yo creo que, como platicamos hace un ratito, habrá tristeza, habrá dolor, inclusive en ti, en la otra persona si es una ruptura. Entonces yo creo que no, el intentar como hacerlo rápido o lento no necesariamente garantizará que el otro no sufra y que tú no sufras en el camino. Entonces yo solo quiero poner un poco eso, como no luchar demasiado con que la despedida tenga que salir de alguna manera. Simplemente yo lo pienso un poco más como hacer cosas que a ti te ayuden a aceptar que es el momento de decir adiós, ¿no? Inclusive en una relación de pareja, yo siempre tengo el pensamiento de, pues hagan cosas que los hagan sentirse cómodos con su manera de manejarlo. Tal vez para el otro eso, pues no esté de acuerdo, no le encante, o sea, el bloque, por ejemplo, ¿no? El contacto cero. Habrá gente para la que le funciona, habrá otra para la que no, pero si a ti te hace sentir cómodo con la manera en la que te estás despidiendo del otro, yo creo que eso ayuda a que tú puedas manejar esa despedida de una manera en donde pues vaya a haber tristeza, pero también lo aceptes. Entonces, inclusive en esas etapas, y retomar un poco lo del ghosting, con esas situaciones en las que no tienes la posibilidad de hablarlo, ser sincera o decir adiós, pues que también hagas cosas que a ti te hagan sentir cómodo, ¿no? Como tú bloquear a esa persona, porque dejar la puerta abierta a que esa persona te vuelva a escribir, pues duele. Entonces yo creo que tú tomar la rienda de hacer una pequeña acción que a ti te ayude a decir adiós, para mí es una manera de despedirte. Yo creo que, bueno, respondiendo a la pregunta de sabemos o no despedirnos, creo que nunca terminas de aprender. Es algo que va mejorando con el tiempo si trabajas en eso. Yo hoy considero que sé despedirme mejor que antes y que acepto más la despedida como parte de la vida. Y aún con eso, pues me sigue costando mucho trabajo en ciertas situaciones o relaciones. Mi perspectiva, lo que a mí me ha funcionado, que como dice Mariana, es a mí, puede no funcionarle a otras personas, pero bueno, lo que a mí me gustaría compartir es, primero que la despedida es algo personal. A veces creo que a mí no me ha ayudado el pensar que tengo que hacer esta despedida con la otra persona. O sea, puede haber situaciones en donde la otra persona se preste para la despedida, incluso puede haber muy buenas conversaciones. Hace un año, un poco más de un año, terminé una relación de pareja en la que el último día que nos vimos fuimos a desayunar, platicamos un poco y tal cual fue como adiós y nos despedimos y lo hablamos mucho y pues fue de las despedidas más pacíficas y sanas que he tenido. Pero no siempre pasa, no siempre está la otra persona ni disponible, ni dispuesta, ni emocionalmente accesible para eso. También puede ser que la otra persona físicamente ya no esté, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, en el caso de que ya se fue a otro país, o que simplemente no esté dispuesta. Y ahí creo que es importante tomar responsabilidad de yo qué necesito, como decías, escucharme a mí, y lo primero que hago yo es preguntarme qué estoy sintiendo. O sea, más allá de esto es una despedida, sí, pero siento miedo, siento tristeza, ¿qué siento? Y atender esa emoción. Y la otra es ¿qué necesito? O sea, necesito tiempo, necesito distraerme, necesito salir con mis amigos, escribir una carta, etcétera. Y para cada quien esa necesidad va a ser distinta. Y a veces solo basta con preguntarnos ¿qué necesito? Para que la respuesta llegue solita. Creo también que las despedidas tienen diferentes
características. Hay unas que pueden durar mucho y tardar un buen rato en lograr despedirse, y hay otras que pueden ser más cortas. Y hasta me pregunto ahorita dónde empieza la despedida, dónde empieza el duelo y dónde termina la despedida. Me gusta pensar que la despedida es como el inicio de todo un proceso que se llama duelo, y que es donde pues uno va a vivir el dolor de ya haberse ido de alguna relación o de algo. Y bueno, específicamente en las despedidas de rupturas amorosas, creo que siempre es muy importante darse el tiempo de sentir. O sea, está bien llorar, está bien hablarlo, y al mismo tiempo de seguir viviendo. O sea, recordar que pues la vida no se detiene, que sigue, y pues ahí sigue habiendo trastes que lavar, gente con que platicar, plantas que regar, y eso ayuda como a darle otro significado. Creo que también el resignificar un poco cuando no es tu decisión y solo te toca despedirte así, darle un significado y decir, o sea, ¿qué significado le quiero dar a esto, no? Si con esto quiero aprender a ser más paciente, a crecer más, no sé, o sea, si esto me va a hacer más fuerte, y aunque voy a atravesar un gran dolor, ahí hay algo importante, también agarrarse un poco de eso. Creo que puede funcionar. Y pues creo que llegó el momento de despedirnos, por eso este silencio incómodo, porque no nos queremos despedir. No queremos. Hay que despedirnos mucho. Vamos a empezar a despedirnos 10 minutos. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero lo pueden volver a ver si no se quieren despedir de nosotros. No, pues a mí me gustaría despedirme agradeciendo que nos sigan, agradeciendo que estén teniendo confianza en este proyecto las personas que nos han ido siguiendo, y pues pidiéndoles que nos recomienden, nos compartan con las personas que crean que puede servirles este episodio, que le den like, campanita, seguir, 5 estrellitas y todo lo que nos sirva para llegar a más personas. Que nos dejen comentarios. Agradecemos muchísimo su retroalimentación respecto a este tema o cualquier otro, respecto a Anakin Skywalker. No, respecto a cualquier cosa que les gustaría que pudiéramos abordar en algún momento también. Y recuerden, haz lo simple. Hazlo simple. Hazlo simple, todo junto y sin espacios. Adiós. Bye, 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 bye. Iti, ¿te despediste? Ay, no se despidió. ¿Por qué no te despediste, Iti? ¿Eres de los que gustan? Es que